días, licenciado. Mi nombre es Heidi Soledad Quispe Suárez, de la especialidad de Ciencias Naturales, Física y Química del curso quinto A. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es el resumen de la Taika, que significa madre, en la encarnación de la Pachamama. Simboliza a Oarizata como la escuela madre que da origen a las escuelas hijas que giran en su entorno. El libro de la Taika tiene diferentes fundamentos. El primer fundamento es el fundamento filosófico, que dice que la escuela Oarizata fue fundada el 2 de agosto de 1931 por el profesor Elizardo Pérez y el campesino Avelino Siñani. A diferencia de otros intentos para solucionar el problema del indio mediante la educación, Oarizata se propuso enfocar la cuestión no únicamente desde el plano educativo, sino en sus múltiples aspectos económicos, sociales y culturales. Los proyectos que tuvo Oarizata fueron naciendo a partir de las necesidades mismas del trabajo y su tarea libertadora. El indio era considerado un ser primitivo, cuyo retraso era un lastre para el país y cuyas frecuentes actitudes de alzamiento significaban un peligro para la nacionalidad. La educación debía eliminar esos rasgos de barbarie, debía domesticar al indio, convertirlo en un servidor eficaz pero sumiso. No existía ningún deseo de sacarlo de su condición de esclavo. Entonces, Oarizata adoptó una actitud completamente contraria a lo que antes pensaban, que el indio no tenía educación. Era el asumir la defensa del indio frente a la explotación al expresar las necesidades inmediatas de la población campesina en relación a su medio. Seguimos. La escuela era obra nacida de las propias manos del indio, era suya por completo, casi ajena a la acción del Estado. Es decir, que esta escuela se ha hecho con las propias manos del indio, las propias manos del indígena. En Oarizata, el indio era un ser humano, y aunque no se hubiera resuelto aún el problema de la servidumbre, ellos, los indios, ya eran hombres liberados en la más plena acepción de la palabra. Como bien explica en esta parte, en Oarizata el indio ya era un ser humano, podía expresar libremente sus ideologías. La escuela de Oarizata era una institución productiva, motor de la comunidad, base del desarrollo. Se ocupaba del niño, del adolescente, del adulto, del anciano, de hombres y mujeres, dotándoles de crecientes aptitudes de trabajo. Esta escuela enseñaba a los niños, ancianos, adolescentes, adultos a vivir para la vida. La integración vertical era para Oarizata la realización de la escuela única, concepto que es necesario valorar debidamente, pues no consiste en sembrar un único tipo de escuela en el país, sino de dar coherencia y continuidad a las diferentes etapas de la educación. La educación era un derecho de la población en general, pero no únicamente en su aspecto formal, escolar o alfabetizable, sino en todos los aspectos de la vida y el desarrollo. Pero esta dimensión múltiple no significaba descuido o menosprecio del aspecto educativo propiamente dicho, es decir, de la transmisión del conocimiento, de la técnica, de la vivencia moderna, de la cultura en su vigencia actual. Entonces, en tal forma, la escuela asumía tareas en una triple forma de actividad referida al aula, el taller y el sembrío, fundamentos de su pedagogía. Oarizata no fue un mero ensayo pedagógico, sino un episodio en las luchas sociales de nuestro pueblo, y por eso comprendió tempranamente que su caída era inevitable, pero que su emblema de combate jamás sería batido. El fundamento sociológico. Hemos dicho que Oarizata no fue creada en base a un esquema prefabricado en un escritorio o en un bureau político. Todas sus proyecciones nacieron al compás de las necesidades mismas del campesino, trabajo y de su entroncamiento con su tarea liberadora. Aunque su fundador Elizardo Pérez ya tenía una idea global
de lo que debía hacerse. En esta escuela se dice que la educación no solamente era en aulas, sino también era productiva. Una parte de la escuela era la Ulaca, ya esa esencia estaba presente en Warisata como la suprema autoridad. El Parlamento Amaut pasó a ser lo que se conoce como el comité directivo. Antes, no como ahora se llamaba los directorios, sino se les decía Amaut, las máximas autoridades de esa escuela, que se componía en numerosas comisiones. Los edificios fueron hechos con diferentes tipos de trabajo que se practicaba en los pueblos indígenas originarios. Por ejemplo, los edificios fueron hechos con el AINI de las 8 comunidades o parcialidades de Warisata, y la misma clase de ayuda se hacía en las siembras y cosecha. ¿Y qué es el AINI? El AINI era la ayuda que se prestaba a una pareja recién casados, construyéndoles la casa y obsequiándoles enseres, herramientas, tejidos y alimentos. Warisata aplicó este sistema de trabajo que en su pequeña dimensión dio lugar a jornadas de extraordinario rendimiento. Esta forma de cooperación al individuo o la pareja se extendió a nivel social con la Minca, que era el trabajo colectivo para obras que interesaban a toda la comunidad. Los edificios de la escuela fueron construidos con el AINI y la Minca combinados. No solo ayudaban el hijo, el padre, sino la misma madre y la abuela, que venían desde sus ayllus y churriazas a contribuir a la primera obra suya y de su propia entraña. También conocemos otro tipo de ayuda que es el tupu. El tupu no era una medida de superficie, sino que calculaba más bien la productividad de la tierra. Un tupu situado en una zona fértil era mucho más pequeño que otro situado en una tierra pobre. Además de los tupus, los miembros de la comunidad cultivaban las sayañas, también de variable extensión y cuya característica más importante era su rotación. ¿Y qué es la rotación de las sayañas? La rotación de las sayañas se establecía en turnos debidamente estudiados que recibían el nombre de ainocas, y cuyo resultado era una alta productividad que permitía superar la carencia de medios técnicos. Ya, como bien se sabe, las sayañas son parte de tierra que se puede sembrar, y como dice la rotación de sayañas, no se puede sembrar solo en un lugar. Cada año debe rotarse, digamos, en un año se siembra en un lugar de una persona, entonces al otro año tiene que sembrarse en otro lugar. No puede sembrarse en un mismo lugar porque no va a haber buena producción de hortalizas. Las celebraciones en conmemoración a la Madre Tierra eran presididas por el Inca o los gobernadores provinciales, como ser los Apus, los Maipus y los Curacas. Warisata estaba demostrando en la práctica que ese rescate era posible, respondiendo así a la actitud de menosprecio con que algunos investigadores consideran a esas instituciones. Las formas de tupus y sayañas, que eran formas de propiedad de tierras y organización del trabajo, se realizaban dentro de la comunidad. Fundamento económico. La economía es la base del desarrollo de las sociedades. Determina las formas de vida y de pensamiento, y era indispensable su análisis para situar a la escuela. La economía, base del desarrollo de las sociedades, determina las formas de vida, como dice, y era indispensable su análisis para la escuela. El conocimiento, la cultura, se transmitían de generación en generación, ampliándose constantemente en forma continua y homogénea. Su aspecto más importante era que se trataba de una actividad comunitaria. La economía de la escuela Ayllu de Warisata se basaba en la producción de hortalizas, el sembradío de frutas y el tejido, la carpintería y entre otros. Warisata, convertida en el centro de discusión, tenía que cumplir con este papel, el cual era que la escuela rural le estaba reservando un gran papel transformador como agente de cambio. En la doble condición, Warisata ha demostrado de manera concluyente que la escuela rural
puede realizar ese papel adoptando su característica de escuela productiva. Warisata no inventó ni fomentó el antagonismo de clases existente en el agroboliviano. Lo que hizo fue revelarlo, arrojando al rostro de los señores feudales la vergüenza de un esclavismo subsistente en el pleno siglo XX. La verdad en el campo era la existencia de una clase ferozmente oprimida, carente de todo derecho, y encima de todo esto, denigrada por sus propios explotadores que la acusaban del retraso patrio. Warisata define con la mayor claridad el derecho del indio a la tierra, lo que anteriormente se había manifestado en contadas y pocos firmes opiniones que nunca adquirieron vigencia teórica y tampoco fueron llevadas a la práctica. Warisata era el indio que empezaba a luchar por los derechos que le habían sido negados durante 4 centurias. Era el dedo acusador de la historia del esclavo que se levantaba. Ya no era un estallido pasajero de cólera, como alzado, como sublevado, sino en forma organizada y coherente, para que ese nunca extinguido anhelo de liberarse convirtiese en el movimiento y se incorporara hacia a la senda histórica de la revolución. Fundamento pedagógico. Como no había una pedagogía para el indio, había que crearla. Antes que nada, ya hemos mencionado la dimensión integral que tiene Warisata. Para continuar hablando de eso, hay que primero aclarar ciertos conceptos que son fundamentales para poder entender en su totalidad a Warisata. La escuela para la vida. ¿En qué consistía la escuela para la vida? Lo que es ahora llamado la Ley Avelino Ciñani de Verdes, consistía en preparar al indio para integrarse a la sociedad que lo explota y que humilla, por lo que utilizar este término no es adecuado. Warisata quería precisamente todo lo opuesto a esto, por lo que el término adecuado es el de escuela de la vida, ya que no es una preparación para la vida, sino más bien en la vida misma. La escuela activa actualmente está basada en la actualidad creadora de la actividad en el sentido de aprende haciendo. En efecto, la escuela activa obliga al niño a una actividad segregada de lo social. La escuela del trabajo, esto quiere decir que al enseñar la vida misma se puede mantener todo el potencial si la actividad realizada en el trabajo es el trabajo humano. La escuela productiva, con la distorsionada forma de escuela-trabajo, debe ser también cuestionada en busca de la libertad. Este tipo de escuela fue creado en Warisata y no era imitación, sino más bien una sociedad y una realidad. Gracias.